Hoy es 11 de abril del año 2020. Llevamos ya aquí en España, vamos a hacer ya un mes, el próximo día 14 de abril vamos a cumplir ya un mes de haber empezado el estado de alarma, de estar encerrados en casa, de estar presenciando un conteo incesante de muertos que desafortunadamente pues las noticias nos están transmitiendo todos los días. Han empezado por decenas, luego por centenas y ahora los muertos ya se cuentan por millares. En este día ya hemos pasado los 16.000 muertos. Hay muchas personas infectadas con el virus, con el coronavirus. Y en medio de todas estas cosas y en todas estas dificultades, parece ser que los que estamos encerrados, los que estamos aquí, pues salimos todos los días al balcón a aplaudir a los médicos, a los sanitarios que están haciendo su trabajo de una manera heroica, con mucho valor. Y parece ser que el problema no es con nosotros, ¿no? Estamos aquí encerrados y bueno, están sufriendo personas a nuestro alrededor, pero a nosotros no nos ha llegado y estamos tranquilos, estamos unidos en nuestras familias, con nuestros personas más cercanas en este momento y de hecho podemos decir que hasta es algo positivo, es algo bueno este tiempo, ¿no? Porque podemos compartir por fin algo que aquí es muy difícil tener y es tiempo juntos. Así que parece ser que el problema no es con nosotros, pero desafortunadamente la muerte es una realidad afuera y no estamos nosotros exentos también de sufrir una calamidad de este tipo, de que a nuestra puerta también llegue la muerte. ¿Qué hacer en medio de las dificultades? ¿Qué hacer en medio del dolor? Es la pregunta que obviamente se suscita en medio de todas estas situaciones. Pues bien, la respuesta o la forma de entenderlo en dos aspectos es el de la persona que simple y sencillamente dice, pues mira, esto es una fiesta en la que hay que comer y beber porque mañana nos vamos a morir y bueno, disfrutamos aquí lo que haya que disfrutar y el día que nos muramos nos morimos. Pero eso es una negación del dolor, el dolor está allí, el dolor sigue y el dolor continúa. Y cuando el dolor llega a la puerta de esta persona, a la vida de esa persona se encuentra también ante la misma encrucijada que nos encontramos los que tenemos fe, los que creemos que hay un Dios y que ese Dios tiene poder absoluto y que todo está en sus manos. Y entonces ellos nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y por qué en medio de todas estas cosas tú retienes tu fe? Dios no existe, con lo cual abandona tu fe. Bueno, pues este pensamiento tan moderno, este pensamiento que ahora se nos plantea desde la comodidad de la modernidad que vivimos, no es un pensamiento para nada moderno. De hecho, en la escritura, en la Biblia, uno de los personajes que más ha sufrido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, es el personaje de Job, ¿no? Es la referencia de aquel hombre que sufre pacientemente y de que está siempre esperando consuelo de Dios. Bueno, pues cuando él sufrió todas estas calamidades, ya su mujer tenía ese pensamiento tan avanzado, ¿no? Lo que ella le dice a Job es maldice a Dios y muérete de una vez, es la respuesta que le dio su mujer, así que no es algo nada novedoso. Entonces, ¿qué hacer con el sufrimiento? Pues he dedicado este último vídeo en esta respuesta, ¿no?, que he querido dar a esa pregunta de por qué cambié mi fe católico-romana a una fe protestante. Y quiero aprovechar este vídeo pues, para hablar de este tema, del sufrimiento. En Job, en el capítulo 4 de Job, hay un discurso de un personaje, uno de sus amigos, una persona que viene a consolarle, que se llama Elifaz, y resume muy bien este asunto del dolor allí. Elifaz nos muestra la actitud general que tiene el ser humano ante el dolor. En el capítulo 4 de este texto, en los versículos 3 al 5 dice, He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Es una realidad. Cuando el mal toca a nuestra puerta, viene el dolor, viene la tristeza. Cuando
a unos hijos se le quitan, a unos padres se les quita un hijo, una hija, cuando a unos hijos se les quitan unos padres, cuando viene la enfermedad, cuando tú pierdes la salud, cuando pierdes las riquezas o el trabajo, la prosperidad y vienen todos estos problemas, es una realidad que nuestra actitud ante la vida no es la misma, cambiamos de inmediato, empezamos a cuestionarnos un montón de cosas. Los mismos psicólogos tienen que lidiar en su propia vida con esta situación, porque es muy fácil aconsejar a los otros desde una buena posición, pero cuando ellos están sin consuelo, cuando el dolor llega a sus puertas también, hacer que todas esas herramientas psicológicas que ellos manejan se pongan en funcionamiento para ellos mismos es bastante difícil, es bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque somos personas, porque somos seres humanos, porque esa es la situación. Así que ante el dolor no hay nadie, no hay nada, no hay nadie que esté inmune. Todos estamos siempre sujetos a esa pregunta y a esa debilidad, ¿no? Cuando vemos venir el mal sobre nosotros nos desalentamos y cuando el mal llega a nuestra vida nos turbamos. Ahora, la actitud cristiana ante el dolor, ¿cuál es? Bueno, pues la primera parte del versículo 6 de este capítulo nos cuenta esa actitud, ¿no? Y lo hace en manera de pregunta, como el reto que se nos lanza muchas veces a los cristianos ante el dolor. Y la pregunta es, ¿no es tu temor de Dios tu confianza? Bueno, ¿dónde está tu Dios? Es lo que te pregunta. Y la respuesta nuestra ante esta pregunta es que efectivamente nuestra confianza es el temor que tenemos de Dios, es el saber que hay un Dios y no es ese temor de que estamos aquí temiendo a ese Dios malo, perverso, ese Dios cruel que se ve desde un catolicismo malentendido, ¿no? Que viene a hacer cosas malas. No, 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 ese no es. Ese Dios que no termina de transmitir esa bondad, ¿no? Que pretende o que busca transmitir el catolicismo, porque a fin de cuentas eso es lo que se percibe desde fuera del catolicismo. Eh, pero nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios, conocemos su bondad. Así que esto es verdadero, esto es verdadero. Ante el dolor, la confianza del cristiano es el temor que tiene en Dios, es Dios mismo, es saber que en Él encuentra una verdadera respuesta ante ese dolor. Ahora, la segunda parte de este versículo nos muestra el error católico y nos dice, no es tu esperanza en la integridad de tus caminos. Bueno, ¿y por qué es un error? Porque en el versículo 17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esto es imposible que así sea. Esto es imposible que así sea. Nuestra esperanza no puede estar puesta en la integridad de nuestros caminos, porque nuestros caminos no son íntegros. Nosotros no tenemos esa integridad para andar sin mancha, sin arruga, sin estar sujetos a padecer dificultades, problemas, pues porque somos tan buenos que nada nos vendrá a nosotros encima. Es más, vemos que aunque una persona que se considera, ¿no? Ante los ojos de los demás buena, una persona que se considera justa, aún a los ojos de los demás, le vemos sufrir, ¿no? Le vemos pasar por esas dificultades. Así que nuestra integridad no puede estar en nuestros propios caminos, porque nosotros no somos más justos que Dios. Eso no es así. Eso no es así. Ahora, en medio del dolor, el hombre en general clama buscando consuelo. Y Job 5, el versículo 1, la primera parte dice, ahora pues da voces, habrá quien te responda. Clama a ver quién te responde en medio del dolor, ahora que estás sufriendo la pérdida de un ser querido, que estás enfermo allí en la cama del hospital, o que estás pasando por el duelo todavía de haber perdido un hijo, una hija, de haber perdido unos padres. Clama, clama buscando consuelo, a ver quién te responda, da voces, quién te va a responder ahora. La psicología, la meditación, ¿quién responde a ese dolor? Bueno, pues el ateo se refugia en esa cosmovisión derrotista. Así tenía que ser. Así tenía que ser. ¿Por qué? Porque nacemos, morimos, somos simple y sencillamente materia y como materia nos desintegramos.
Queridos amigos, yo me resisto a esta visión derrotista porque yo entiendo que el ser humano es mucha cosa, el ser humano es muy grande y somos mucho más que materia, somos mucho más que materia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Libertad, felicidad y placeres básicos como la comida, el sexo, la diversión, son cosas muy básicas para que sean el centro y la totalidad del ser humano. El ser humano es mucho más que esto. El ser humano es espiritual, el ser humano, como dice también la escritura, Dios ha puesto en él eternidad y eso permite que nosotros tengamos ese consuelo, tengamos esa trascendencia a cosas mayores. ¿Y a cuál de los santos? La segunda parte de este primer capítulo, de este primer versículo del capítulo 5 de Job, dice, ¿y a cuál de los santos te volverás? ¿A cuál de los santos te volverás? Es lo que pregunta aquí este hombre Elifaz a Job, ¿no? Y esto sería una pregunta que el católico debiera sentirse confrontado con ello. Bueno, ¿a cuál de tus santos te vas a volver en medio del dolor? ¿Vas a clamar a cuál de los santos a pedir que ellos medien o intercedan por ti, cuando estos santos no han sido más que seres humanos, personas igual que nosotros, personas con sus dolores, personas sujetas al mismo padecimiento que nosotros? Pero la realidad del sufrimiento persiste para todos, persiste para el católico, para el protestante, para el ateo. La misma pregunta que dice este versículo que estamos considerando, ahora pues da voces, habrá quien te responda, ¿a cuál de los santos te volverás? Es una cosa que todos nos hacemos. ¿Por qué? Porque la realidad del sufrimiento persiste para todo, para todos. El versículo 7 de este capítulo 5 de Job dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Por tanto, la solución en todo esto no está en aceptar una religión o cambiarse de religión, en reconocer que el dolor es una realidad para nosotros, el dolor es una realidad para el ser humano, sin distingo de raza, de condición social, de situación de edad, es una realidad para todos. El versículo 8 del capítulo 5 dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Este es el remedio que da Elifaz, buscar a Dios en medio de todo esto. Hay que ser consecuentes, igual que cuando llega el momento de ser independientes en nuestra vida, de nuestros padres, llegamos a una edad en donde ya queremos vivir una vida independiente, pues nosotros hemos de asumir, pagar nuestros gastos, asumamos también que la vida entraña riesgos, asumamos también que la vida entraña sufrimiento y responsabilidad. Eso es lo que hay que hacer, hay que asumir esta realidad. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, porque no somos lo que se pretende, ¿no? Por un lado se dice, bueno, pues qué tan bueno es Dios que nos deja sufrir, pero bueno, qué tan malo es Dios que no nos deja vivir libres. No, 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 tú tienes esa libertad y tú vives en esa libertad vives. Y eso entraña riesgos, esto entraña dificultad. Piensa en la vida de un ser humano. Desde el momento mismo de la concepción empieza el riesgo de perderse esta vida, de que todo se trunque. Así que siempre hay esa posibilidad de riesgo, esa posibilidad de sufrimiento. ¿Por qué? Porque las cosas no van a salir siempre como nosotros pretendemos que salga. Y Dios no es la lámpara de el genio de la lámpara de Aladino para venir a hacer que todo nos salga de esa manera. Dios es Dios justo y demanda responsabilidad de nosotros. Y eso es lo que tenemos que asumir. Y cuando el sufrimiento llega por causas que nosotros no entendemos, simplemente hemos de descansar en que algún momento Dios nos enseñará el porqué de esta situación. Ahora, ¿qué hacer entonces? Bueno, pues en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, los versículos 67 al 69, nos llevan a entender esta situación, ¿no? Ante la separación que ya muchos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban haciendo de Él, le estaban dejando, le estaban abandonando. Pues Él le dice a los 12 apóstoles, les dice, eh, ¿queréis acaso ir vosotros también? No culpes a Dios por nuestro sufrimiento. Tú no eres más justo que Él. Por el contrario, hay que refugiarnos en Él. Es el Padre cuya puerta siempre está abierta para que cuando tú tengas estas dificultades, pues estés llegando a Él. Ahora, no es lo mismo el sufrimiento que hay cuando estás a la puerta de la casa, dentro de la casa, que cuando estás muy lejos de tu casa. Así que la puerta está abierta. Cuando
Él nos pregunta a nosotros, ¿queréis iros vosotros acaso? Pues apartarnos de Dios no es la solución. Pero le respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la solución, esta es la solución. Al revés, en vez de apartarnos de Dios, es ir a Dios en la persona de Cristo Jesús, que es nuestro mediador, y tener esa comunión con Él. No esperemos nosotros que haya a la vida cristiana, haya una vida sin problemas, y tampoco esperes tú que negar a Dios, que negar esto va a hacer que los problemas, las dificultades, pues no lleguen a tu vida, porque como ves, esto es una cosa que es para todos. El consuelo real está en tener una comunión con Dios para poder afrontar todas estas cosas y para poder vivirlas con una esperanza, con esa esperanza de que en Cristo hay palabra de vida, no en nuestras propias obras. Así que esa es la solución. En estos momentos de dolor, en estos momentos de dificultad, no hay nada más que nos lleve a nosotros a descansar. La solución, por tanto, no es que tú aceptes una religión. Hace 20 años yo tenía una religión y no fue que dejara una religión y aceptara otra. Hace 20 años era cristiano católico, ahora soy cristiano del protestantismo, con lo cual esto no, como religión, no hace mucho. Tampoco es que tú te cambies de una religión a otra, no hay tal, esto no es una solución. Esto fue lo que yo descubrí hace 20 años. La solución está precisamente es en descansar en Cristo, descansar en Él y no confiando en ninguna otra solución. Cuando esto pase, van a venir muchos milagreros que por cierto hoy están escondidos y van a venir hablando de renovación, van a venir hablando de una cantidad de cosas buenas y de restauración y de todo lo demás, y te van a venir a ofrecer las mismas cosas que siempre te han estado ofreciendo, cosas extrañas, pues el cristianismo no es una sucesión de cosas extrañas, de cosas más allá de lo que tú vives. La única cosa que está más allá de lo que tú vives es Dios, y Él nos ha dado la forma de nosotros estar cerca de Él, de tener una comunión con Él, y es a través de Cristo Jesús. Así que no te cambies de religión, busca a Cristo, búscalo en la Escritura, y hará que Él salga del lugar equivocado en el que estás para tener una comunión con Él. Hace 20 años yo tuve ese honor, ese privilegio de poder encontrar a Cristo y de poder salir de las tinieblas que vivía en el catolicismo con todas estas cosas que ya he venido comentando en los otros vídeos anteriores. Así que ten confianza en Dios, búscale, y si estás apartado, pues es el momento de venir a Él, y si estás sufriendo, en Él vas a encontrar consuelo, que tu fe sea fortalecida en Él, y créeme que te lo dice alguien que sabe de primera mano lo que es sufrir. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucho ánimo, mucho consuelo en estos momentos difíciles que estás viviendo. Que Dios bendiga nuestro país, nuestra patria, en cualquiera que sea la tuya. Hasta luego.